Buen día, estimadísimos alumnos de tercer año. Seguimos con decimales, seguimos con matemática. Tengo pensado este videito para ustedes, es corto y lo que les quiero proponer hacer es algo que es bastante sencillo, es mucho más fácil que lo que estuvieron trabajando de pasaje de decimales a fracción. Pero antes de arrancar con ese tema, hacemos una breve revisión, un repaso de lo que estuvimos trabajando hasta ahora desde los primeros días de clases. Estuvimos viendo el concepto del número decimal, un número con parte entera y cifras decimales después de la coma. Vimos que las cifras se llaman décimos, centésimos y milésimos después de la coma, las tres primeras posiciones, décimos, centésimos y milésimos. Vimos que también hay distintos tipos de números decimales. Están aquellos que son exactos, como ese ejemplo que está ahí, 12,35, que tiene solo dos cifras decimales, ahí se terminó el número. Después tenemos los periódicos puros que no tienen fin, y ahí tenemos un ejemplo, parte entera 5, partes decimales 12, 12, 12, 12 y puntos suspensivos, que significa que no termina nunca. Escrito en una forma resumida son los 5 enteros, coma, 12 y ese arquito que representa que es un número que se repite continuamente. También tenemos los periódicos mixtos que se parecen mucho a los periódicos puros. Tienen, al igual que ellos, una parte entera, pero fíjense que después de la coma está ese 2, que es una cifra decimal que no se repite. Por eso se llama cifra decimal no periódica. Las que sí se repiten son el 4 y el 8, que se repiten infinitamente, por eso tiene los tres puntos suspensivos, y en forma abreviada se escribe 3 enteros, 2, que lo llama anteperiodo, que no hace falta que nos sepamos ese nombre, y el 4, 8 con el arco, que son las cifras que sí se van a repetir. Ahora, ya que habían tres tipos de decimales distintos, vimos que habían tres formas distintas de pasar de decimal a fracción. Una forma para los exactos, una forma para los periódicos puros y una forma para los periódicos mixtos. Ahora sí, vamos al tema del que les quiero empezar a charlar. Cuando un número decimal tiene muchísimas cifras decimales, a veces es necesario acortarlos, a veces es necesario sacarle cifras. Por eso se empiezan a trabajar con las técnicas de aproximación. Esas técnicas de aproximación pueden ser de dos tipos, una llamada redondeo, otra llamada truncamiento. ¿Para qué sirven estas dos técnicas? Hacer que números que tienen muchos decimales tengan menos. Entonces podemos aproximar un número decimal a otro que tenga menos números de cifras decimales. Esto podemos hacerlo, como recién les decía, de dos formas distintas. Redondeo. El primero, del que vamos a hablar, es el truncamiento y es el más fácil. Dejamos el número de decimales deseados. Ustedes quieren dos decimales, listo, le dejan dos decimales y sacan todo el resto. Se quitan las demás cifras. Ahora vamos a ir viendo un ejemplo. El otro método de aproximación es el redondeo. Este es un poquito más complicado. Dejamos la cantidad de cifras que nos importa dejar. ¿Queremos dejar solo 3 cifras? Dejamos solo a 3 cifras. Pero la idea es que la cifra que redondeamos aumenta en 1 si la primera cifra suprimida, es decir, la que se saca, es mayor o igual que 5. Si no es mayor que 5 o igual que 5, esa última cifra que se redondea no varía. Vamos a ver con un ejemplo. Acá tenemos el número 3,4578 y acá se propone que quede con dos decimales. Si aplicamos el truncamiento, dejamos 3,45, 3,45 y borramos directamente el 7 y el 8. De ser un número con 4 cifras decimales pasó a tener 2. Ahora, ¿qué pasa si yo en cambio de aplicar el truncamiento aplico el redondeo? Yo quiero dos cifras. Sé que el número tiene que terminar en el 5. Tenemos 3 enteros, 4 décimos, 5 centésimos. La cifra tiene que terminar en el 5. Pero ya que la cifra siguiente, que es la que se va a sacar, es un 7, es mayor que 5, al 5 ese que estaba en el lugar de la última cifra, se le aumenta 1. Por eso queda 3,46. Y esto es aplicando el redondeo. Dos ejemplos más. El primer ejemplo, fíjense que es un gran número decimal y lo queremos solamente con 3 cifras. Tiene que quedar 39,3 cifras. Ya que son 3 cifras, vemos que la primera cifra que quitamos es el 3 que le sigue al 8. 39,188,3. Desde ese 3 tenemos que quitar todas las cifras. La primera cifra a redondear
es ese último 8 que tiene que quedar. Dijimos que era 39 enteros, 188. Ese 8 es la primera cifra a redondear. Miremos el 3 que le sigue. Ya que ese 3 es menor que 5, dejamos el 8 como está. Entonces, por aproximación, es decir, la aproximación por redondeo y por truncamiento nos va a dar lo mismo. Si aplicamos redondeo nos queda 39 enteros, 188, y ese último 8 queda así porque la cifra que seguía era un 3, y ese 3 es menor que 5. Ahora, por truncamiento queda también 39,188 porque se le pegó un corte al número después del segundo 8. Vemos otro ejemplo. Acá también tenemos varias cifras decimales y queremos un número que esté aproximado con 4 cifras nomás. La primera cifra que quitamos es el 8. ¿De a qué 8 se refiere? Fíjense que dice 66 enteros, 4448. Esa es la primer cifra a redondear, ese 8, 8. Y esa es la primer cifra que quitamos. Desde ese segundo 8 en adelante, el 8, el 2, el 4, el 7 y el 7, hay que sacarlos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué pasa. Como 8 es mayor que 5, al 8 anterior le sumamos 1 y ese 8 queda en 9. Entonces vemos qué pasa con la aproximación. Por redondeo queda 66 enteros, 4449. Y por truncamiento 66 enteros, 4448. ¿Por qué 8 ahí en el truncamiento? Porque el número se cortó. ¿Por qué en el redondeo esa última cifra fue 9? Porque nosotros redondeamos en ese primer 8 de las cifras decimales. Y por culpa del 8 siguiente, ya que es mayor que 5, ese primer 8 se termina transformando en 9. No es difícil el tema. Es entonces tener siempre presente, y más que nada con el redondeo, que solo debes aumentar la cifra redondeada si la primera cifra que quitas es 5, 6, 7, 8 o 9. Te propongo ahora que resuelvas los ejercicios, que son poquitos, en el archivo PDF que estoy subiendo en el aula. Muchas gracias, saludos.